Hola, ¿qué tal, chavos? Bienvenidos a Supermentes. En esta ocasión vamos a trabajar un tema del área de física, que es el tema de aceleración variable, ¿sí? Entonces, aceleración variable muchas veces es un tema que nos cuesta un poquito de trabajo, ya que incluye conceptos de cálculo y de ecuaciones diferenciales. En primera instancia, tenemos que recordar que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Y de igual forma, otro concepto importante es que la velocidad va a ser la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, cuando nosotros tengamos funciones, ya sea de la velocidad, de la aceleración, de la posición, que dependan del tiempo, de forma muy fácil vamos a poder encontrar todas las demás magnitudes. ¿A qué me refiero? Vamos a construir una tablita que nos permita facilitar este estudio. Muy bien, todo esto es cuando tenga funciones que dependan del tiempo. Ahorita vamos a ver a qué me refiero, ¿de acuerdo? Bien, vamos a tener la aceleración, una función del tiempo, la velocidad como una función del tiempo y la posición como una función del tiempo. Entonces, como decíamos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, pues entonces cuando nosotros tengamos que encontrar la aceleración a partir de la velocidad, vamos a derivar. Esto es, si yo tengo la ecuación de la velocidad para encontrar la aceleración, pues solamente tengo que derivarla con respecto al tiempo y encontraré la aceleración. Lo mismo de aquí a aquí, ¿no? La posición, si yo conozco la posición y la derivo, obtendría la velocidad. Entonces de aquí a aquí vamos a derivar, ¿sí? Y bueno, sabemos que en el proceso inverso pues tendríamos que hacer la operación inversa a la derivación, que es el proceso de antiderivación o integración. Entonces si yo conozco la ecuación de la aceleración y quiero obtener la ecuación de la velocidad, entonces voy a integrar. De igual forma, si yo conozco la ecuación de la velocidad y quiero encontrar la posición, entonces tendré que integrar. A continuación vamos a resolver algún ejercicio para ilustrar lo anteriormente mencionado. Bien, chavos, vamos a continuar con la resolución de un ejemplo. La tablita que construimos aquí la colocamos de este lado. Vamos a suponer que partimos de la ecuación de la velocidad, que una partícula se mueve de tal forma, tal que la velocidad es igual a, vamos a poner, 3t cuadrada más 2t metros sobre segundo, ¿no? Vamos a suponer que esa es la ecuación de la velocidad. ¿Y qué nos piden? Pues vamos a suponer que nos piden la aceleración como una función del tiempo, entonces el inciso A, la posición como una función del tiempo, y el inciso C vamos a ver que nos piden la posición cuando t es igual a 2 segundos, ¿sí? Vamos a resolverlo. Entonces, como tenemos la ecuación de la velocidad, estamos en esta parte de nuestro diagrama, en la parte central. Si nos piden la aceleración, ¿qué hacemos? Pues es sencillo, por eso se construye esto, para verlo de manera más sencilla. Si tenemos la velocidad y queremos encontrar la aceleración, tenemos que derivar, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Lo que ocurre es que nosotros conocemos la ecuación de la velocidad, entonces en esta velocidad podemos sustituir la ecuación y obtendríamos que la aceleración es igual a la derivada respecto al tiempo de la velocidad, pero la velocidad es 3t cuadrada más 2 veces t. Y bueno, ahora tendríamos que derivar esta expresión. Tendríamos que la aceleración es la derivada de esta. La derivada de esta sabemos que es 3 por 2, el nuevo coeficiente 6t, porque le restamos 1. La derivada de 2t sabemos que es 2, ¿sí? Bueno, y como nos viene la ecuación, pues nada más reportamos que esta es nuestra ecuación. Y la aceleración, pues sabemos que en el sistema internacional pues, es metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Ya tenemos entonces la ecuación de la aceleración. Vamos a proceder a resolver el inciso B. Este es el inciso A, que puede encontrar la aceleración con respecto al tiempo. Es simplemente una derivada, ¿sí? Para el inciso B nos piden la posición con respecto al tiempo. Entonces, como nos piden la posición, yo parto de la ecuación de la velocidad, que me encuentro aquí, y me piden la posición, lo que tengo que hacer es integrar, ¿no? Entonces, sin ningún problema voy a integrar la expresión. ¿Cómo la hacemos? Vean de dónde sale la integral. Sabemos que la velocidad es precisamente la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿no? Pero yo quiero saber la posición, ¿no? Entonces es como si yo quisiera despejar en cierta forma la posición, como si fuera una ecuación diferencial al final de cuentas. Entonces aplicamos el método de separación de variables. ¿Qué pasaría? Que dt pasaría multiplicando y tendríamos que la velocidad por el diferencial de tiempo es igual al diferencial de la posición.
Pues como tenemos diferenciales de ambos lados, obviamente tendríamos que integrar, ¿no? Como hemos visto en el video pasado de transferencia de calor, también ocurre lo mismo, tenemos diferenciales de ambos lados e integramos. Y aquí lo que tenemos que hacer pues es sustituir en esta b la ecuación que ya conocemos, y como ya tendremos una ecuación que depende de t con el diferencial de t, será perfectamente integrable. Entonces tendríamos, sustituyendo, que la integral de 3t cuadrada más 2t, esta es precisamente la velocidad, que ya está sustituida, por el diferencial de tiempo, es igual a la integral de diferencial de la posición. Finalmente, pues es lo que decíamos, para obtener la posición vamos a integrar, ¿no? Que es lo que habíamos puesto aquí como una mnemotecnia, pero donde ahí sale ese proceso matemático para obtenerlo. Entonces la integral de esta pues sería, sabemos que es 3t cúbica sobre 3, porque sabemos que le tenemos que sumar una unidad al exponente, repetir ese denominador, y lo mismo aquí, ¿no? Tendríamos 2t cuadrada, por aquí tenemos exponente 1, sobre 2, ¿sí? Y ahí lo tenemos. Y esto es igual a la integral de ds, sería s, ¿no? En este caso, como solamente me están pidiendo la ecuación de la posición, podemos omitir los límites de integración y las constantes, porque sabemos que al final de cuentas vamos a reportar una ecuación, entonces no le vamos a colocar constantes. Y finalmente, pues sería simplificar este modelo, y tendríamos que la posición sería igual a, este 3 sería con este 3, sería t cúbica, este 2 también sería con este 2, más t cuadrada, y esto pues como es una posición sería en metros, ¿sí? Que sería el inciso b, que es precisamente la ecuación de la posición como una función del tiempo. ¿De acuerdo? Ahí ya tenemos el inciso b. Entonces es básicamente un proceso de integración. Vamos a borrar aquí el primer inciso para poder resolver el inciso c, ¿no? Porque vamos a utilizar el inciso b. Vean que el inciso c me pide la posición cuando t es igual a 2. Entonces no tiene ninguna complicación, lo que tengo que hacer es partir de la ecuación de posición y evaluarle el 2, ¿no? Entonces tenemos que la posición cuando t vale 2 va a ser igual a sustituir en la ecuación de la posición el valor de 2. Tendríamos 2 elevado al cubo más 2 elevado al cuadrado. Básicamente la idea es que el valor de t, o más bien la t, toma el valor de 2 segundos, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos 2 al cubo es 2 por 2, 4, por 2, 8, tenemos 8, más 2 al cuadrado es 2 por 2, 4. Entonces tenemos 8 más 4, 8 más 4 pues es 12, ¿verdad? Y la posición se mide en metros. Entonces quiere decir que la posición de la partícula cuando t es igual a 2 es de 12 metros. A continuación vamos a resolver algún otro ejercicio para pues, que esto quede un poquito más claro. Muy bien, pues aquí tenemos otro ejercicio, es muy sencillo también, este incluso va a ser un poquito más rápido, pero es para mostrar el concepto pues, de la segunda derivada. Aquí tenemos la ecuación de la posición, que también está en función del tiempo. Recordemos que esta tablita únicamente es válida cuando la ecuación que nos den sea una función del tiempo. Esto es, si yo tengo la posición es igual a 3b, por ejemplo, y tenemos que la posición sea una función de la velocidad, esta tablita ya no aplicaría. Para ese tipo de casos, cuando las expresiones no dependen del tiempo, tendríamos que hacer un juego de ecuaciones diferenciales que podríamos mostrar en un video posterior. Únicamente vamos a hablar de aceleración o posición o velocidad cuando depende del tiempo. Entonces, bien, si tenemos que obtener la velocidad en la posición, a partir de la posición, vean que tenemos que derivar, entonces simplemente la derivada. Entonces, tendríamos que la velocidad es precisamente la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, vamos a derivar la expresión 4t cuadrada menos 5t con respecto al tiempo y calculamos la derivada. Seríamos 4 por 2, 8t menos 5, y esa es muy fácilmente la derivada de la expresión, y sabemos que esta ya es la ecuación de la velocidad, por lo tanto sus unidades son metros por segundo. Ahí tenemos entonces la ecuación de la velocidad. El inciso B me pide la aceleración. Como me pide la aceleración, pues yo sé que tendría que tener la ecuación de la velocidad y derivarla de nuevo. Entonces lo que hacemos es tomar la expresión del inciso A, que es ya la velocidad, y derivarla para obtener la aceleración. Por eso, de igual forma, se puede decir que la aceleración es la segunda derivada de la posición. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo una vez, obtengo la velocidad, que es esto que tenemos aquí, y si yo derivo de nuevo, obtendría la aceleración. Es decir, derivo dos veces, por eso es la segunda derivada o derivada de segundo orden. Muy bien, entonces
Sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, vamos a tomar la ecuación de la velocidad, tenemos por acá, ahí está, tenemos 8t menos 5, y calculamos la derivada, así ya sería la ecuación de la posición. La derivada de 8t es 8, la derivada de una expresión lineal es su coeficiente principal, y la derivada de una constante es 0, entonces solamente tendríamos 8. Y las unidades de la aceleración pues son metros sobre segundo al cuadrado. Entonces tenemos en este caso que la aceleración es constante, es decir, tenemos un problema en realidad de aceleración constante. Pues eso sería todo por el día de hoy. Esperamos que todo haya quedado muy claro. Esto es cuestión de práctica, manejo de ecuaciones diferenciales. Y bueno, posteriormente subiremos algún video en donde las funciones no dependan del tiempo. Sigan practicando. Muchas gracias por vernos. Hasta luego.